Tema 8, ejercicio número 9. Traza un pentágono regular cuyo lado sea el segmento áureo del segmento AB igual a 81 milímetros. Transfórmalo después mediante una homotecia, sabiendo que el centro de la homotecia equidista de sus dos vértices B y C 59 milímetros y que la razón de homotecia es de K igual a menos 3/5. Bueno, para empezar tenemos que dibujar un segmento áureo. Eso es una construcción que seguro que habéis visto en clase y que se hace del siguiente modo. Vamos a dibujar un segmento de 8,1. Entonces lo voy a poner bastante abajo. Y para ello voy a dibujar un segmento con una longitud dada. Voy a hacerlo con el compás que suelo hacerlo. Voy a ponerlo directamente así. Segmento 8,1. Y me lo dibujo horizontal, esto de aquí. Entonces, para calcular el segmento áureo de este, que tiene una definición, es un segmento que es más pequeño, siguiendo una cierta proporción. La construcción es poner este segmento en vertical y hacer una circunferencia con la mitad del radio. Entonces, voy a coger, con la mitad de la longitud, voy a coger la mitad de la longitud aquí, calculando el punto medio, con nuestro procedimiento de la mediatriz. Yo lo voy a calcular directamente, el punto medio. Ahí. Y sobre una perpendicular, que la voy a dibujar directamente, recta perpendicular por el extremo de la derecha. Ahí. Voy a levantar la misma longitud y luego voy a calcular el punto medio. Pues este punto medio lo levanto aquí con un arco. Y eso lo vamos a hacer así. La herramienta arco. Ahí lo tengo. Lo he pasado demasiado. Lo voy a bajar un poco. Hasta ahí. Por ejemplo. Y ese punto lo oculto. Este es un punto auxiliar. Bueno, una vez que tengo este punto determinado, que es el centro de la circunferencia que hubiese puesto en la parte de arriba, este centro, ahora dibujaría la circunferencia completa aquí, ¿no? Con diámetro igual al radio al segmento que nos han dado aquí. Bueno, pues no quiero dibujar toda la circunferencia, sino que voy a dibujar solamente un trocito. Y entonces eso lo hago también con la herramienta arco. Hago centro aquí y desde aquí pues hago una circunferencia un poco más arriba. Un trozo de la circunferencia, ¿no? En realidad tendría que dibujarla entera, pero no la voy a dibujar entera para no ocupar tanto espacio. Y entonces, cuando uno el extremo izquierdo de nuestro segmento con el centro de la circunferencia que acabamos de dibujar, lo voy a dibujar con un segmento así, donde intercepta a nuestra circunferencia, a esta circunferencia, es decir, ese punto nos da la medida del segmento áureo. El segmento áureo es desde aquí hasta aquí. Bueno, pues hay que hacer esa construcción. Voy a dibujarlo en forma de segmento para resaltarlo. Así. Y ese segmento lo voy a ver si soy capaz de elegirlo, que no lo elijo. A ver cómo lo hago yo esto. Quiero ponerlo en azul, entonces voy a hacerlo así. Es este segmento, el último que he dibujado. Lo voy a poner en color azul y un poquito más grueso para resaltarlo. Ese es nuestro segmento áureo. Así que este es el que me daban, que era el de 8,1, y este es el que acabo de calcular, que es el segmento áureo. Esa es la construcción. Esta recta que está por ahí la voy a hacer un poco más corta, a ver si puedo hacerlo, porque quiero dibujar encima. Voy a poner aquí un punto, voy a dibujar aquí un segmento así. Este lo voy a quitar, ocultar, así, y este también lo vamos a ocultar. Me parece un centro así, ¿no? Esa es nuestra construcción. Y esta es la medida de 8,1, que por cierto voy a ponerle la medida, se la voy a poner. Propiedades, un rótulo, que quede marcado el 8,1. Ahí está, mostrar el rótulo.
Ahí está. Esa medida 8,1. Vamos a ponerla, bueno, no sé dónde. A ver si lo consigo. Pues no lo consigo. 8,1, ¿no? Bueno, pues ahora a partir de esto vamos a dibujar un pentágono regular que tenga esto como lado. Dice, traza un pentágono regular cuyo lado sea el segmento azul. Entonces ese segmento lo vamos a colocar en algún sitio. Y yo creo que lo vamos a colocar... Si lo coloco aquí a la derecha, pues el ejercicio se me extiende y no cabe en el papel. Entonces yo creo que hay que aprovechar la parte de arriba. Entonces el enunciado lo voy a quitar de aquí. Ya lo colocaré. Y lo voy a intentar dibujar en la parte de arriba. No sé si me va a salir, pero bueno, es para aprovechar un poco el espacio de arriba. Entonces, sobre una horizontal, como solemos hacer nosotros, que voy a hacerlo con una semirrecta, yo creo, aquí encima, a ver, una semirrecta, voy a trasladar este punto lo quito, voy a trasladar esta distancia azul para que sea el lado. Y entonces eso lo hago con el compás. Cojo el compás, cojo esta distancia con el compás, y una vez que la tengo con el compás, ¿vale?, la subo aquí, ahí está, y me genera esta distancia. Ese es nuestro lado azul. Entonces lo que me sobra lo voy a quitar. Voy a dibujar el segmento, y voy a quitar esto, y voy a quitar la semirrecta para que no me estorbe. Ahí. Entonces a partir de aquí tengo que dibujar un pentágono regular con ese lado. Eso es una construcción que tiene un procedimiento en el que hace intervenir la diagonal donde se calcula la diagonal del pentágono. Tengo el lado y calculo la diagonal. Pero hay una propiedad de los pentágonos que dice que si el lado es la diagonal es precisamente su segmento del que es áureo. Por lo tanto, la diagonal es 8,1. Entonces vamos a aprovechar esa propiedad para hacer el dibujo de nuestro pentágono. Sé que el lado es y sé que la diagonal parte desde cualquier vértice y va hasta los vértices opuestos, que tiene 2, y entonces no tengo más que coger esta distancia y colocarla en estos vértices. Y entonces nos queda lo siguiente. Cojo el compás, cojo esta medida que es la diagonal y la coloco aquí. Se me ha ido el dibujo para arriba, la coloco aquí, vuelvo a coger esto, no, lo voy a tener que hacer más pequeño para hacerlo. Ahora lo hago respecto del otro vértice, cojo otra vez con el compás, o no dejo el compás, o sea, cojo la misma medida que he cogido antes y lo hago desde el otro vértice, y entonces donde se juntan nos da las dos diagonales que se juntan en el vértice opuesto, ¿vale? Las dos diagonales. Y ahora no tengo más que desplazar la medida del lado hacia aquí hasta que coja a la otra diagonal. Entonces hago un arco, concentro este punto hasta aquí. Aquí me da ya la posición de un vértice, y lo mismo hacia el otro lado. Cojo este y lo llevo hasta ahí y me queda el otro de aquí, ¿vale? Es decir, que con el lado y con la diagonal puedo construir los 5 vértices. Ahora pongo los 5 vértices, o sea, uno los 5 vértices, bueno, los marco, ya los tengo todos marcados, y ya puedo dibujar nuestro pentágono, que es este y este. ¿Vale? Fíjate, eso que digo yo de las diagonales, voy a dibujar las dos primeras que hemos hecho. ¿Vale?
desde este vértice, ¿cuántas diagonales hay? Hay una aquí y otra aquí. Por eso, cuando nosotros... Y la otra diagonal que sale del punto de la derecha es esta. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho? Hemos cogido la medida de la diagonal, que es el dato que nos daban al principio, y hecho un arco con ese radio, ¿no? Este primero que hemos hecho. La otra diagonal, pues también es esta de aquí. Y entonces se corta en ese punto, que es el punto opuesto al lado. Ya tenemos un punto. Y luego, como esto también es una diagonal, donde se corta con el lado, nos da otro vértice de nuestro pentágono. Y lo mismo a la izquierda. ¿Vale? Entonces ahí, de nuevo, hay un montón de arcos y de líneas que voy a ocultar para poder dibujar lo siguiente. Así que me voy a quitar esta, por ejemplo. Bueno, las voy a marcar primero. Este arco lo quito. A ver, no muestro los objetos. Y estos de aquí en medio, pues tampoco los voy a quitar también. Este y esas diagonales que yo poniendo yo por el medio, pues también. Como tienes la construcción anterior, pues ya tenemos el pentágono, que por cierto tiene un centro que está por aquí. Ahora lo digo. Bueno, lo voy a dibujar. El centro se calculan las nuevas distancias de los lados. El centro del polígono. Fuera para que se vea mejor. B, estos puntos los quito, me estorban un poco, así. Y el siguiente es el C, este de aquí es el C, este es el C, cambiamos el nombre. Y entonces nos dice que el centro de la homotecia equidista de los vértices B y C, está a la misma distancia de este y de este, por lo tanto va a estar en su mediatriz. Los puntos que están a la misma distancia están en la mediatriz. La dibujo, que no es estrictamente necesario, pero la dibujo, con lo cual con la otra que tenía ya me da el centro del pentágono, ¿vale? El centro es un punto importante, lo ponemos aquí. Y dice que equidista 59 milímetros, 5,9, es decir, que la distancia del centro de la homotecia, que está en esta recta, con respecto de B o de C, que es la misma, es 5,9. Así que cojo una circunferencia de centro, por ejemplo, B, y radio 5,9, ¿no? Y entonces esta distancia es 5,9. Me da el punto que es el centro de la homotecia. Ahí tenemos nuestro centro. ¿Vale? Entonces, esta circunferencia solamente me ha servido para medir, aunque es necesaria, yo creo que es necesaria. Bueno, la voy a dejar. La dejo. Voy a poner que esta distancia, que este segmento es el 5,9, lo voy a poner con una etiqueta para indicar que es 5,9, etiqueta 5,9, y que lo muestre como etiqueta. Ahí está, eso es 5,9, y entonces nos ha permitido encontrar el centro de nuestra homotecia. Entonces la homotecia lo que hace es que todos los puntos de la figura, la distancia que va desde el centro de la homotecia a cada punto, lo transforma, lo multiplica esa distancia
por menos 3,5. El signo menos significa que en vez de estar al mismo lado del punto, lo va a llevar al otro lado. Entonces, vamos a ponerlo con el punto C. Este punto C, que al unirlo, vamos a ponerlo con una semirecta, ¿no? Al unir este punto que es el centro con C, lo mide esa distancia, la homotecia, y la multiplica por menos 3,5. El signo menos quiere decir que irá hacia el otro lado. Y lo que hará será multiplicar por un número que es más pequeño que el 1. Es decir, dividiremos esto en 5 partes iguales y cogeremos 3, más o menos por aquí. Y en vez de ponerla en ese lado, lo pondremos al otro lado. Y esa será la posición del punto correspondiente al C con respecto de esa homotecia. O sea, es un problema en realidad de proporciones. Entonces necesito, para hacer esa transformación de este punto, hacer una división de este lado en 5 partes iguales. Pues entonces tenemos que hacer el procedimiento de dividir un segmento en partes iguales. Esta circunferencia la voy a quitar de aquí. Vale. Me quedo con que eso es 5,9. Y entonces se coge una recta cualquiera, una semirecta cualquiera, desde aquí, así, ¿vale? Este punto lo quito. Y aquí se ponen 5 marcas, o sea, 5 segmentos, se divide, por lo tanto necesitaré 6 marcas. Y eso ya lo hicimos en un ejercicio anterior, se coge la regla y se miden 5 centímetros, ¿vale? Yo, pues como no tengo regla, tengo que hacerlo con el compás. Y pongo aquí 1 centímetro, ¿vale? Me crea una primera marca y así lo repito. Siempre con marca 1 centímetro. Esto es un poco rollo, pero en mi caso es necesario. Tú en este caso lo harías mucho más rápido, ¿no? Se coge ahí y se ponen marcas iguales a 1 centímetro o a la medida que uno quiera. Otra. Así. Llevo 1, 2, 3, 4 y me falta una más. Ahí, 1 y ahí tengo la última marca. Todas esas circunferencias las voy a ocultar porque solamente me interesan las marcas. Así. Y lo oculto. ¿Vale? Cojo eso. Y entonces, como el segmento que quiero dividir es este, 1, la última marca con el punto C, con un segmento, y entonces ahora uniría con paralelas todos los puntos con los puntos correspondientes de ese lado. Pero como solamente me hace falta la marca del 3, 1, 2 y 3, cojo esta y la llevo aquí. Y entonces con una paralela, solamente con una paralela a este lado, que pasa por la tercera marca, me genera este punto. Y ese es el punto, esa es la distancia que me da la proporción 3/5. Pero como lleva signo menos, en vez de ponerla aquí, la tengo que poner al otro lado. Bueno, esto me lo voy a llevar arriba. Esto de aquí, no. Este de aquí no. Este enunciado me lo llevo aquí arriba para que no me estorbe. Y entonces, como digo, esta marca, que es el correspondiente a este punto, pero lo tengo que poner justo al otro lado. Pues cojo el compás, cojo un arco, mido esta medida hasta aquí y me la llevo hasta aquí. ¿Vale? Este punto lo quito y marco ese punto. Ya tengo este punto puesto en su sitio. Este haría exactamente lo mismo. Como una homotecia es una transformación de semejanza, pues las líneas las transforma en líneas paralelas. Este va a estar en una paralela a esta. Así que para el otro, este vértice, que podríamos hacer lo mismo, no merece la pena, sino que marco una semirecta para ver dónde tiene que ponerse. Sería en la prolongación hacia el otro lado. Y esta recta tendrá que ser la recta que une los dos lados tiene que ser paralela a esta. Y entonces lo único que hago es trazar una paralela a este lado que pasa por este punto y entonces este me da
la posición del punto correspondiente al B. Tengo el C, tengo el B. Ya tengo el lado de nuestro pentágono. Solución. Y para terminar la cosa, pues voy a hacer dónde está la posición de... Luego podría hacer lo mismo con este punto y este punto. ¿Vale? Es decir, podría repetir el ejercicio dos veces más. ¿Vale? Dos veces más. Pero yo creo que es más cómodo llevar la posición de este punto, el centro del pentágono. Entonces, aplico cuál es la posición de este punto con respecto a la homotecia. Entonces lo que tengo que hacer es coger esta distancia hasta el centro de la homotecia, dividirla en 5 partes iguales y coger 3. Como ya tengo esto puesto, pues uno el último punto, que es este, con nuestro punto. Y ahora trazo paralelas que pasen por el tercer punto. Una paralela a esta que pasa por el tercer punto. Se parece mucho, como ves, y entonces ese punto es este de aquí abajo. Me tengo que acercar y parece que es este, ¿no? Este sería el punto, este sería el correspondiente al centro, ¿vale? Creo yo. Es del tercero, efectivamente. Ese de ahí. Bueno, nos ha salido ahí una construcción un poco justa, ¿no? Y entonces ese punto no me sirve, sino que tiene que estar al otro lado. Así que de nuevo lo que hago es coger un arco, concentro el centro de la homotecia y con respecto de ese punto me lo llevo al otro lado. Este lo quito. Y entonces este será el nuevo centro. Este será el centro de la figura girada. Bueno, pues ahora lo único que tengo que hacer es trazar, como este es el centro del pentágono y estos son dos de sus vértices, la circunferencia que pasa por el centro, que tiene centro el centro del polígono y pasa por uno de los vértices, por los dos, pues nos da la circunferencia circunscrita. Y ahora no tengo más que ir pasando esta medida sobre la circunferencia 5 veces. Bueno, este punto, como ves, será ya un punto de la circunferencia del pentágono, este de aquí, y tendría que pasar los otros dos. Con un compás cojo esta distancia, a ver cómo lo hago, lo vamos a hacer hacia dónde. Lo voy a hacer por fuera. Lo haría así. Esta distancia. Ahí. Bueno, lo he hecho por dentro, al final. Así. Y me daría este punto. Y como he dicho que lo iba a hacer, este ya lo tengo, por lo tanto solamente me falta este de aquí. Pues veamos. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo con este. A ver. Y lo giro hasta ahí. Ahí está. Y entonces ya tengo los 5 puntos. Los uno. Y me queda... este no lo he marcado. Este de aquí no lo he marcado. Tengo que marcarlo. Aquí. Y entonces ahora dibujo el pentágono. 1, 2, 3, 4 y 5. Y esa es la figura homotética. Como veis, sale al otro lado y más pequeña, con la proporción 3/5. Bueno, si esto lo colocamos aquí, así, he hecho una pequeña escala. Me parece que era un poquito más grande el dibujo al principio. A ver así si me cabe en la pantalla. Y veo la vista preliminar, la previsualización. Como ves, me queda dentro de una 4. Por eso he puesto al principio esto bajo y luego dibujado por encima. No sé si cabe.
porque he cambiado las escalas, o sea, he hecho de vez en cuando en mi dibujo para poderme acercar, lo he acercado y lo he alejado. Entonces, no, al cambiar la escala, también me cambia la visualización de lo que veo después. Entonces, no sé si cabe o no cabe. Pero es importante que calibrar dónde poner las partes del dibujo para que nos quepa todo. Entonces, este tipo de problemas, como tiene muchas cosas, varias cosas juntas, es el problema que tiene, que a lo mejor no cabe todo directamente con las medidas que nos dan. Entonces, yo sé resolverte el ejercicio, pero luego colocártelo, pues es difícil acertar con la medida. Bueno, espero que te sirva.